Este 26 de junio se cumplen 110 años del nacimiento de Virginia Satir, trabajadora social, pionera de la terapia familiar, reconocida internacionalmente por sus obras, por sus aportes a la intervención clínica con enfoque familiar, reconocida por su calidad humana como docente, por ayudar a las personas para que alcancen un mayor desarrollo humano, por sus innovadores métodos socioterapéuticos que combinaron elementos de los enfoques sistémicos, de tradición humanista existencial, de la psicología clínica y otros saberes como la expresión corporal, el teatro o la meditación. En este video haremos un recorrido por su vida, por su inmensa trayectoria profesional, sus enseñanzas y al final presentaremos una síntesis de sus principales obras con la intención de despertar el deseo, el interés por conocer, por apropiarnos de sus valiosos aportes para la intervención profesional. Es también una forma de seguir construyendo memoria colectiva, fortaleciendo nuestra identidad, nuestra especificidad y autonomía profesional. Nació en Milwaukee, al norte de Chicago. Era la menor de 5 hermanos. Los primeros años de su infancia transcurrieron en una granja que recuerda con mucha felicidad y de la que extrae valiosos aprendizajes que utilizará como ejemplos de su propia vida en los abordajes con familias. Se describe a sí misma como una niña muy curiosa, interesada por todo lo que sucedía a su alrededor. Fue una autodidacta que aprendió a leer por sí misma a los 3 años y a los 5, como cuenta en su obra, decidió que se convertiría en una detective infantil de padres, porque se daba cuenta, siendo tan pequeña, que en las familias ocurrían cosas que no se veían a simple vista, enigmas que eran difíciles de comprender. A lo largo de toda su vida mantuvo esa pasión por el conocimiento, haciéndose preguntas y explorando nuevas posibilidades. En 1929, a pesar del impacto de la Gran Depresión, su madre instó a que su familia se mudara a la ciudad de Milwaukee para que Virginia pudiera cursar los estudios secundarios. En 1932, con 16 años, termina la secundaria y se inscribe en el Colegio Universitario Estatal de Profesores, ahora Universidad de Wisconsin. Para poder financiar sus estudios universitarios, trabajó como empleada de comercio y como niñera. Una experiencia que dejó una fuerte impronta en su vida fue el voluntariado que realizó en la Casa Abraham Lincoln, un centro comunitario que formó parte del movimiento de los Settlement, donde pudo conocer los prejuicios y el acoso que sufrían a diario los afrodescendientes. Aún siendo una estudiante universitaria, fundó una guardería, un grupo de juegos y de teatros para preadolescentes. Al finalizar los estudios secundarios, trabajó como maestra y descubrió la importancia que tenía la familia. Comenzó a visitar a los padres, a solicitar su apoyo y así nació la idea de que si podemos sanar a la familia, podremos sanar al mundo. Pero también se dio cuenta que como maestra había muchas cosas que no conocía, que necesitaba comprender, y fue entonces que decidió estudiar trabajo social. Virginia se casó en 1941 con Gordon Rothschild y luego de su divorcio contrajo matrimonio con Norman Satir, de quien conservó su apellido y con quien permaneció entre 1951 y 1957. Virginia no podía tener hijos y adoptó 2 jóvenes con las que había trabajado durante años. Aunque tuvo la oportunidad de volver a casarse, decidió no hacerlo, alegando que no hubiera podido hacer todo lo que hizo, los viajes por el mundo, ya que como ella misma lo relata, hay personas en el mundo que tienen otros trabajos que hacer. En 1948 finaliza sus estudios, una maestría en trabajo social en la Universidad de Chicago, y años después comienza con su práctica privada.
Su carrera profesional se desarrolló entre 1936 hasta el momento de su muerte en 1988. Su labor como terapeuta familiar se inicia en 1951 cuando atiende a su primera familia, y entre 1955 y 1958 inicia el dictado de un curso de dinámica familiar para residentes de psiquiatría en uno de los institutos psiquiátricos del estado de Illinois, luego con profesionales de la medicina, de la psicología, el trabajo social, enfermería, educación, antropología, sociología. Lo que buscaba era formar terapeutas que no trabajaran solo individualmente con pacientes, sino que se enfocaran en las familias. Fue directora de un gran proyecto de entrenamiento en el trabajo con familias. A fines de los años 60 se mudó a California, donde cofundó, junto a Don Jackson y Jules Riskin, el Instituto de Investigaciones Mentales en Palo Alto, California. El objetivo del instituto era reducir la carga de enfermedades mentales y trastornos del comportamiento a través de la investigación de la mente, del cerebro y del comportamiento. Durante varios años participó y colaboró en investigaciones en diversas universidades y hospitales, analizando, sistematizando información sobre los casos y tratamientos de enfermedades mentales. Y a partir de una subvención que obtiene en 1962 el instituto, se inicia el primer programa formal de entrenamiento en terapia familiar que contribuyó a la capacitación de más de 1.000 profesionales. También fue la primera directora de un programa de formación en el East Allen Institute que otorgó un diploma certificado por la Academia de Trabajadores Sociales. Esta institución, desde su fundación en 1962, es un laboratorio creativo, una incubadora del potencial humano que plantea las preguntas audaces y curiosas que las instituciones universitarias y religiosas tradicionales no pueden o no quieren formular. Como dice en su página web, que les invitamos a recorrer, es un extraordinario viaje, una aventura de mentes, cuerpos, espíritus y almas, de contar historias de transformación personal para el cambio social. Su lema es: contamos historias porque somos humanos, pero también nos volvemos más humanos al contar historias. Este instituto fue creado por jóvenes graduados de Stanford, inspirados en las ideas de Abraham Maslow, de Huxley, y es la cuna de lo que se denomina el movimiento del potencial humano. Desde hace 6 décadas es un centro de aprendizaje holístico, referente a nivel internacional, donde con la modalidad de retiros, los huéspedes, profesores, exploran y desarrollan su potencial humano a través de la experiencia, de la educación, de la investigación. Un dato muy interesante es el registro documentado de todas las bases y experiencias allí realizadas. Se propone así impulsar el crecimiento hacia la construcción colectiva de un mundo más justo, creativo y sostenible. El campus está ubicado en tierras que actualmente son administradas conjuntamente con miembros de la tribu que fueron sus antiguos habitantes. Con respecto a su producción escrita, además de sus publicaciones, dejó al fallecer, según su estrecha colaboradora, Margarita Suárez, más de 700 páginas manuscritas sobre sus experiencias y sobre diversas temáticas. Conjoined Family Therapy, edición 1964, de la editorial Science and Behavior Books. La traducción en español es de los años 1986 y 1992 por Ediciones Prensa Médica Mexicana. Su traducción es Psicoterapia Familiar Conjunta. El libro se estructura de la siguiente forma. El prólogo explica que es una actualización de la primera edición. Nace como respuesta a la demanda de material de enseñanza para un curso de dinámica familiar a residentes de psiquiatría en Illinois, en Chicago. Este libro destaca la innovación de Satir de que los individuos pueden recibir tratamientos juntos
a sus familias y también la manera de incorporar el macrosistema en los procesos terapéuticos. La primera parte del libro responde a la pregunta ¿por qué existe la psicoterapia familiar?, definiendo y caracterizando esta temática, abordando el proceso de construcción de la autoestima en los integrantes del sistema familiar y las relaciones conyugales, parentales y fraternales. La segunda parte del texto, denominado Teoría de la Comunicación, describe los tipos de comunicación y la importancia de los procesos comunicacionales en la familia. La tercera parte, Teoría y Práctica de la Psicoterapia, define y caracteriza el proceso terapéutico con familia. La cuarta parte, llamada Cuando me encuentro con una persona, detalla las experiencias y aprendizajes de la autora sobre los encuentros iniciales con las personas y familias que solicitan su ayuda, identificando las sensaciones, impresiones que vivencia como persona que se dedica a la terapia. La última parte de este texto se pregunta ¿cómo involucrar al macrosistema? Describe su investigación desarrollada en el Instituto de Familia durante el año 1981, donde aborda las familias de jóvenes con conflicto con la justicia con la finalidad de ver la efectividad de la psicoterapia familiar en esta problemática. Este libro constituye el comienzo del modelo terapéutico de Virginia Satir con familias. Cuestiona los procesos psicoterapéuticos tradicionales centrados en el individuo, retomando la tradición disciplinaria del trabajo social que entiende al ser humano en su contexto social. En este sentido, constituye un aporte indiscutible a los inicios de la terapia familiar a nivel global. Conjoined Family Therapy, edición 1964, de la editorial Science and Behavior Books. La traducción en español es de los años 1986 y 1992 por Ediciones Prensa Médica Mexicana. Su traducción es Psicoterapia Familiar Conjunta. El libro se estructura de la siguiente forma. El prólogo explica que es una actualización de la primera edición. Nace como respuesta a la demanda de material de enseñanza para un curso de dinámica familiar a residentes de psiquiatría en Illinois, en Chicago. Este libro destaca la innovación de Satir de que los individuos pueden recibir tratamientos juntos a sus familias y también la manera de incorporar el macrosistema en los procesos terapéuticos. La primera parte del libro responde a la pregunta ¿por qué existe la psicoterapia familiar?, definiendo y caracterizando esta temática, abordando el proceso de construcción de la autoestima en los integrantes del sistema familiar y las relaciones conyugales, parentales y fraternales. La segunda parte del texto, denominado Teoría de la Comunicación, describe los tipos de comunicación y la importancia de los procesos comunicacionales en la familia. La tercera parte, Teoría y Práctica de la Psicoterapia, define y caracteriza el proceso terapéutico con familia. La cuarta parte, llamada Cuando me encuentro con una persona, detalla las experiencias y aprendizajes de la autora sobre los encuentros iniciales con las personas y familias que solicitan su ayuda, identificando las sensaciones, impresiones que vivencia como persona que se dedica a la terapia. La última parte de este texto se pregunta ¿cómo involucrar al macrosistema? Describe su investigación desarrollada en el Instituto de Familia durante el año 1981, donde aborda las familias de jóvenes con conflicto con la justicia con la finalidad de ver la efectividad de la psicoterapia familiar en esta problemática. Este libro constituye el comienzo del modelo terapéutico de Virginia Satir con familias. Cuestiona los procesos psicoterapéuticos tradicionales centrados en el individuo, retomando la tradición disciplinaria del trabajo social que entiende al ser humano en su contexto social. En este sentido, constituye un aporte indiscutible a los inicios de la terapia familiar a nivel global. Step by Step, A Guide to Creating Changing Families, con coautoría de Michelle Baldwin, de la edición de 1983.
Su traducción al español como Terapia Familiar Paso a Paso por editorial Pax México en 1995. Este libro se caracteriza por un prefacio realizado por Virginia Satir y Michelle Baldwin. La finalidad de este libro es mostrar la dilatada experiencia terapéutica de Virginia Satir a través de la mirada de su alumna Michelle. Este libro continúa la trayectoria intelectual de Virginia Satir, manteniendo el carácter pedagógico de sus obras. Se estructura en dos partes. La primera, dedicada a la práctica, muestra una entrevista familiar realizada por Virginia Satir en un taller de terapia familiar. El libro transcribe de manera textual la entrevista y en la página derecha describe las observaciones realizadas. La segunda parte, llamada teoría, explica los conceptos subyacentes de su enfoque terapéutico, llamado modelo del proceso de validación humana, que se centra en el refuerzo de la autoestima de cada uno de los integrantes del sistema familiar. La mejora tanto de los patrones de comunicación como de las reglas intrafamiliares. Asimismo, detalla el proceso terapéutico, dando importancia a la persona del terapeuta, su autoconocimiento y fortalecimiento de lo que ella denomina su humanidad. Describe las principales técnicas desarrolladas por Satir, como la escultura humana, validada por la autora en 1965, la metáfora, el humor, el contacto y las posturas de comunicación, entre otras. Este libro refuerza y ejemplifica el modelo terapéutico de Virginia Satir desarrollado en sus obras anteriores. Impresiona la capacidad que la autora muestra en establecer una alianza terapéutica con las familias basadas en el respeto, la autodeterminación y la posibilidad de cambio. También su creatividad en el diseño de nuevas técnicas terapéuticas que involucran las artes, las teorías comunicacionales, las teorías de aprendizaje y el juego, constituyendo un aporte significativo tanto para el trabajo social con familia como para la terapia familiar. Una de sus principales obras, publicada originalmente en 1972, con varias revisiones, fue traducida como Nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar. Allí analiza la complejidad de las relaciones entre los miembros de la familia y las bases sólidas para la educación de nuestros hijos. Atenta a las solicitudes, inquietudes y sugerencias de sus lectores, en la última edición analiza temas nuevos o temas que no habían sido tratados en profundidad, como adolescencia, diversidad familiar, la jubilación, los últimos años, las transiciones del ciclo de vida, la paz en el mundo y la espiritualidad. En forma simple y dinámica transmite su experiencia clínica y sus reflexiones teóricas sobre la importancia de la vida familiar para el desarrollo de adultos fuertes y congruentes. En el prefacio ya podemos apreciar su mensaje principal: la fuerte relación, el lazo entre la vida familiar y la clase de adultos en que se convierten los hijos de esas familias, que son los individuos los que conforman la sociedad y que es importante que se desarrollen como personas fuertes y coherentes, que un cambio en esas relaciones propiciará un cambio en las características de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia, todos somos diferentes, todos somos necesarios, y esa diferencia empieza con el desarrollo de una elevada autoestima individual, un tema que será central a lo largo de toda su obra. Para que sobreviva el planeta y sus habitantes tenemos que desarrollar nuestra capacidad para vivir armoniosamente juntos. Esto significa aprender a ser coherente y conduce a la consecución de una condición más humana. El texto cuenta de 26 capítulos, donde comienza preguntando cómo es tu familia, analizando el tema de la autoestima, dedicándole una importancia fundamental a la comunicación, a la escucha, a los patrones de comunicación, a las reglas que lo rigen. Y aquí nos va a presentar, digamos, distintas modalidades que adquieren las familias y propone la conformación de un mapa familiar, ¿no? Cómo está diseñada nuestra familia y cuáles son los elementos esenciales del diseño de una familia. Nos va a hablar del ciclo vital, de la adolescencia, de las parejas y, como decíamos,
de los últimos años de vida, el papel de la familia dentro de la sociedad, la paz del mundo, la paz interior y la familia del futuro. Identifica como cuando era muy pequeña la familia como un iceberg. Cuando decidió convertirse en detective, ya sospechaba que existen una serie de situaciones, de niveles ocultos, lo que ella llama lo que ocurre por debajo de la mesa, los sentimientos, las percepciones, las expectativas, los anhelos. Por lo tanto, considera a la familia como un iceberg, pero también como un microcosmos del mundo. Situaciones críticas como el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza, la habilidad para la comunicación son partes vitales que fundamentan nuestra forma de vivir en el mundo. Por eso dirá, para cambiar el mundo tenemos que cambiar a la familia. Allí va a diferenciar las familias que atraviesan diferentes problemáticas, que se caracterizan por una autoestima disminuida, por dificultades en la comunicación, reglas rígidas, y las familias con potencial nutricio, que justamente son aquellas en que las personas tienen una autoestima elevada, donde la comunicación es directa, clara, específica, sincera, con reglas flexibles, adecuadas y sujetas al cambio, con un enlace con la sociedad abierto, confiado y fundado en la elección. También se pregunta cómo es posible el cambio, cómo es posible la transformación. Y aquí va a hacer hincapié en la importancia de nuevos aprendizajes, de adquirir nuevos conocimientos y una nueva conciencia para alcanzar nuevos estados. Aquí encontramos también una relación con el modelo ecológico multidimensional y la importancia de trabajar los aspectos subjetivos que tienen que ver con lo emocional, con lo intelectual, con la interacción, con los contextos, con la espiritualidad, ¿no? Entonces, da algunos consejos sobre cómo, o algunas directivas, sobre cómo crear un ambiente más adecuado para la salud y el bienestar, como por ejemplo, cuidar, atender, ejercitar y amar al cuerpo, desarrollar el intelecto, permitirnos ser más amistosos, desarrollar los sentidos, cuidarlos, desarrollar métodos armoniosos para resolver problemas, identificar cuáles son nuestras necesidades, y participar activamente en este mundo, ya que somos parte de un universo. Es decir, que al atender mejor nuestra salud tendremos una vida más feliz, más responsable, más eficaz. Nos encontramos a la sombra de armas nucleares que podrían anunciar el fin de nuestra existencia. Aquí vemos la actualidad de su pensamiento en un mundo amenazado permanentemente por guerras. Con respecto a la comunicación, al aprendizaje del hablar y el escuchar, nos dice que una enorme sombrilla, una vez que el individuo llega al planeta, la comunicación es el factor determinante de las relaciones que establecerá con los demás y lo que suceda con cada una de ellas en el mundo. La manera como sobrevivimos, la forma como desarrollamos la intimidad, nuestra productividad, nuestra conciencia, la manera como nos acoplamos con nuestra divinidad, todo depende de nuestras habilidades para la comunicación. ¿Cuál es la originalidad entonces de su pensamiento? Bueno, invitar a la familia a participar juntos en las sesiones terapéuticas, en una experiencia, en un experimento, con un rol activo de reflexividad, de registro corporal, de emociones, tanto de las personas como del profesional. Aporte ideas, ejercicios, técnicas, dándole una importancia fundamental a la intervención interrogativa, es decir, a permanentemente formular preguntas e interrogantes. Su modelo de
teórico y su propuesta metodológica es lo que denomina el modelo de crecimiento, que, como decíamos, está centrado en aumentar y fortalecer la autoestima, en potenciar la toma de decisiones, en adoptar responsabilidad personal y social y lograr una vida coherente, una autocoherencia. Una de sus últimas obras, el modelo Satir, Terapia Familiar y Más Allá, justamente presenta los aspectos teóricos de su enfoque, con una clara y completa organización de los principales conceptos, aplicaciones terapéuticas e innovadoras intervenciones. Su modelo podemos ubicarlo entre los modelos humanistas existenciales de tradición fenomenológica existencial europea, asociado al movimiento humanista de Meyer, asociado a la visión del ser humano como ser activo, volitivo y social, con una importante impronta del pragmatismo y del interaccionismo simbólico de John Dewey y de William James y de George Mead, con influencias de Erich Fromm, de Maslow, de Alfred Adler, de Martin Buber, y fundamentalmente toma antecedentes de la Gestalt a través de la obra de Goldstein. Así, en forma coherente con los principios fundacionales del trabajo social, concibe al organismo humano como una totalidad, con tendencia a la autorrealización y como fuerza impulsiva que pone el organismo en acción. Siempre hay un potencial humano inerte que debe ser realizado o actualizado, descubierto, inventado o criado. Por eso el principal objetivo de la intervención psicosocioterapéutica es alcanzar el crecimiento como persona, para que las personas se conviertan en un ser humano completo. Virginia Satir publica una serie de relatos breves con un estilo reflexivo que aborda procesos de autoconocimiento profesional, refuerzo de habilidades comunicacionales, técnicas de meditación y frases evocadoras. Entre ellos se destacan Self-Esteem, publicado en 1975, traducido al español como Autoestima en 1995, Making Contact, de 1976, traducido al español como En Contacto Íntimo, en 1998, Your Many Faces, de 1978, traducido al español como Tus distintos rostros, pasos para amar y ser amado, traducido en 2006, Live to Grow, A Marvelous Journey into Your World of Possibilities, traducido al español como Vivir para crecer, despierta tus recursos internos, en 1996. Estas obras reflejan la importancia que Virginia Satir le entrega al desarrollo de la autoestima, el autoconocimiento personal, la posibilidad de recrear nuevas miradas esperanzadoras frente a la complejidad social. Por último, una de sus interesantes iniciativas fue la creación de la red Avanta, hoy denominada Red Global Virginia Satir, cuyo objetivo es difundir sus enseñanzas y fomentar la creación de relaciones sanas y justas que honren a la persona, al otro, al contexto, promoviendo la aceptación y la inclusión. A lo largo de toda su trayectoria recibió numerosos premios, distinciones, reconocimientos, doctorados honoríficos. En mayo de 1988 le detectaron un cáncer pancreático que decidió tratar por medios alternativos con un enfoque nutricional y recuperación en su casa. Así atravesó los últimos meses de vida con enorme sabiduría, acompañada de amigues, colegas, preparándose con gran entereza para su transición hacia otro plano. Y falleció el 10 de septiembre de 1988 a los 72 años. Como agradecimiento, les ofrecemos una última frase. Yo creo que el mayor regalo que puedo concebir que ha recibido una persona es el haber sido vista, escuchada, comprendida y tocada por los demás. Y el mayor regalo que yo puedo dar a otros es el ver, escuchar, comprender y tocar a otros. Cuando esto sucede, yo siento
que una conexión fue establecida. Gracias, Virginia, por haber contribuido a dignificar a nuestra profesión y con ello a las personas con las que trabajamos.